Muy buenas noches. Mi saludo al señor decano del Colegio de Ingenieros, al señor presidente del Comité Peruano de Grandes Presas y a cada uno de ustedes con quien espero compartir un espacio prudencial, algunos temas sobre las actividades que realizamos desde la Autoridad Nacional del Agua. No sé si el audio está bien para todos, ¿sí? ¿Sí? Miren, cuando nosotros empezamos a trabajar en el tema del agua, lo primero que nos enseñan es que el agua tiene 3 atributos que son inseparables. ¿Sí? ¿Lo recordamos todos? ¿Cuáles son esos 3 atributos que son inseparables del agua? No podemos gestionar un atributo sin ver el otro y a la vez el otro. Los 3 atributos, y eso digamos es lo básico que cuando queremos entrar en este mundo de la gestión del agua es el atributo de la cantidad, el atributo de la calidad y el atributo de la oportunidad. Yo no puedo fijarme solamente en la cantidad y olvidarme de la calidad y la oportunidad. Son 3 atributos que deben ser gestionados de una manera conjunta y, como nos enseñan, de una manera integrada. Y ya que estamos hablando del tema de presas, la pregunta que yo haría, cuando hablamos de construcción de presas, de obras de regulación, yo soy abogado, me costó mucho trabajo entender qué es regulación del agua. Cuando hablamos de obras de regulación, ¿qué atributo principalmente estaremos gestionando? ¿La cantidad, la calidad o la oportunidad? Cantidad, calidad, oportunidad. A ver, estamos un poco fríos. ¿Qué creemos? Señorita, cuando hablamos de construcción de obras de presa, ¿qué cree usted? ¿Qué estamos gestionando principalmente? ¿La cantidad, la calidad o la oportunidad? La cantidad. ¿Todos estamos de acuerdo con la cantidad? Sí, señor. ¿Perdón? ¿Calidad? A ver. Puede ser la oportunidad. Veamos. Los 3 atributos del agua son cantidad. Yo necesito el agua, una demanda determinada de agua. Pero de nada me vale que me den una cantidad inmensa de agua si no tiene una calidad apropiada para mi demanda, ¿cierto? Pero de nada me vale que me den una gran cantidad de agua de la mejor calidad en diciembre. Estoy en febrero. Cuando decimos gestionar la oportunidad, significa que el agua tiene que estar en el momento que yo la necesito. Y para eso son las obras de regulación, las represas. Lo que me permiten es que nosotros tengamos el agua en aquellas épocas que naturalmente no se presentan. Entonces, cuando hablamos de la construcción de las represas, es gestionar principalmente la gestión de la oportunidad, el atributo oportunidad. Entonces, así como el agua tiene 3 atributos que son la cantidad, la calidad y la oportunidad, también tiene 3 valores que siempre deben verse de una manera conjunta: cantidad, calidad y oportunidad. ¿Por qué fracasan algunos proyectos? Porque nos olvidamos de alguna de esas patitas, del aspecto social, que es muy importante para que cualquier proyecto se viabilice, o el aspecto ambiental. Los proyectos hídricos no solamente deben verse desde el punto de vista económico, sino que deben verse desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. En fin, son algunos aspectos. Y así como el agua tiene 3 atributos, cantidad, calidad y oportunidad, y 3 valores económico, social y ambiental, también va a tener 2 dimensiones. Hay que ver el agua como recurso y el agua como un servicio. Les cuento, antes de empezar la exposición, que la Autoridad Nacional del Agua, no sé cuántos de ustedes tienen una relación más o menos cercana con la Autoridad Nacional del Agua, nuestro quehacer. Nosotros tenemos el programa de modernización de gestión de recursos hídricos, gracias al cual en el Perú se han instalado algunos consejos de recursos hídricos de cuenca. Ese proyecto ya concluyó y ahora estamos en una nueva etapa. Y en esta nueva etapa lo que se busca es constituir una unidad que sea una unidad de gestión de represas, de grandes embalses. Esa es una de las condiciones que nos pone el Banco Mundial para que nosotros podamos acceder a un crédito. ¿Qué es lo que hemos avanzado? Hoy en día tenemos un plan de descargas de represas que genera un poco, y es entendible, la disconformidad sobre todo del sector energético. ¿Por qué tienes tú, autoridad, que regular mis represas? A mí tú no me puedes regular, es la expresión de algunos de los sectores energéticos, pero lo cierto es lo siguiente: una obra de regulación que va a descargar hacia un sistema común, hacia un sistema público, hacia un bien de dominio público del Estado, debe ser regulado por la autoridad. También deben ser reguladas las oportunidades, porque muchas veces ocurre que descargamos las represas y cuando viene la época de estiaje no tenemos las reservas necesarias, y por eso es importante tener una regulación adecuada.
pero también es necesario tener adecuadamente regulados el tema de caudales ecológicos. Nosotros en el Perú también hemos implementado y estamos en un proceso también de ir estableciendo caudales ecológicos a nivel nacional. En fin, el tema de presas es un tema muy amplio, es un tema muy complejo que requiere una participación multidisciplinaria. Pero a mí me han pedido que les comparta el rol de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Qué es lo que hace la Autoridad Nacional del Agua? Y lo primero que les quiero contar que el Perú es un país enormemente bendecido. En el Perú, ¿hay crisis de agua? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Tenemos crisis de agua en el Perú? ¿Qué creemos? ¿Hay o no hay crisis de agua en el Perú? Miren, el Perú es un país enormemente bendecido por Dios. Si hay algo que tenemos es agua. Somos el 8º país con mayor disponibilidad hídrica en el mundo. En el Perú sí tenemos agua. Lo que tenemos que mejorar es nuestra gestión. ¿Y cuál es uno de nuestros problemas que es harto, conocido por todos? Nuestras disponibilidades hídricas se presentan en el lado de la selva. En el lado de la selva se produce más del 97% de todas las disponibilidades de agua en el Perú, en tanto que apenas el 2%, el 1.8, ya estoy exagerando, el 2% de todo el agua que se produce en el Perú viene hacia la costa. ¿Dónde está? ¿Qué porcentaje de la población está en el lado de la costa? 67-70% de la población. Todas las actividades importantes, las industrias, el desarrollo agroindustrial, las grandes demandas de agua están en la costa y apenas viene el 1.8% de las disponibilidades hídricas que se producen en el Perú. Y entonces, ¿qué ocurre? De ese 1.8, ¿la aprovechamos o no la aprovechamos el agua? Pues no la aprovechamos porque tenemos poca capacidad de regulación. Más de la mitad del agua que se presenta en las épocas de venida se va hacia el mar porque no tenemos obras de regulación. Entonces ahí tenemos un gran reto que asumir. ¿Cómo ir generando las posibilidades para construir obras de regulación? Ya no tenemos el INADE en el Perú, que era quien promovía el desarrollo de los grandes proyectos con sus virtudes y con sus defectos. Ahora bien, la gestión del agua no es solamente pensar en infraestructura gris, también hay que echarle una miradita a los reservorios naturales y también hay que echarle una miradita a los servicios ecosistémicos, lo que se llaman la infraestructura verde. Pero bien, si bien es cierto, nos falta obra de regulación, también no olvidemos que uno de nuestros grandes problemas y nuestros grandes retos es los niveles de eficiencia muy bajos que tenemos en el Perú. En el sector poblacional, ¿cuán eficientes serán las EPS en el Perú, las entidades prestadoras de servicios de saneamiento? ¿100%? No creo, ¿no? ¿90%? ¿80%? La información que nosotros manejamos que los niveles de eficiencia, si hacemos un promedio, no llegan al 50% en el uso poblacional. Es decir, de cada 100 litros que capta Sedapal, por citar un ejemplo, Sedapal no factura ni el 50% de lo que capta. Además de las pérdidas de conducción, de distribución, las tomas clandestinas, en fin, es un tema muy, pero muy complicado. Y en el sector agrícola, claro que es también recontra complicado porque aún tenemos, a pesar que estamos en el año 2017, un uso predominantemente por gravedad. Y por gravedad los niveles de eficiencia, pues en el mejor de los casos, llegarán al 30 o al 35%. Esos son algunos de los retos que nosotros desde la Autoridad Nacional del Agua tenemos que asumir y luchar con la participación de entidades como el Colegio de Ingenieros y otras entidades que nos ayudan a ir viendo qué se puede hacer en el Perú. Pero bien, el primer mensaje entonces de esta noche es: el Perú es un país bendecido, el Perú sí tiene agua en abundancia. El segundo mensaje que tengo en esta noche para ustedes es decirles que el Perú, a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo, aún es un país que tiene una economía aceptable, adecuada. Somos un país que en América Latina, entiendo, estamos en el tercer puesto, en Sudamérica. Somos la sexta mejor economía de América Latina y a nivel mundial estamos en el puesto 69. Es decir, económicamente el Perú, gracias a Dios, está por encima de muchos países, no estamos en nuestro peor momento y esto es algo que el Perú ha tenido un crecimiento sostenible en los últimos años. O sea, tenemos recursos naturales, tenemos una economía más o menos estable. Prueba de ello es que somos un país atractivo, por citar un ejemplo, para las inversiones mineras.
Pero ¿qué nos está ocurriendo entonces? ¿Cuál es nuestra crisis en el Perú? Quizás uno de los principales problemas que tenemos, recuerdo el año pasado en un informe se señalaba que una de nuestras grandes crisis es la falta de capacidad de gerenciamiento. Quizás lo que nos falta a nosotros es una mayor capacitación en temas puntuales en lo que es la gestión del agua. Muchas veces confundimos, oiga, hagamos una encuesta, mucha gente piensa que la ANA es Sedapal, mucha gente no entiende la diferencia entre el operador y el regulador. Entonces nos falta que nosotros tomemos un mayor conocimiento sobre la importancia del agua como tal. El agua es un recurso renovable o no renovable. ¿Cómo creen ustedes que es el agua? ¿El agua es un recurso renovable o no renovable? No hay temor a equivocarnos. Particularmente la visión que tenemos, y esta es una visión que viene desde la Declaración de Dublín, el agua es un recurso finito. El agua dulce es un recurso finito, es escaso y es vulnerable. Si nosotros creemos que el agua se renueva a través del ciclo hidrológico, sí, pues, pero la calidad se va deteriorando. Finalmente, la cantidad de agua en el mundo siempre va a ser la misma. Entonces, tenemos que tener una visión del agua como un recurso escaso, finito y vulnerable, como un recurso que tiene un valor económico y también un valor social y también un valor ambiental. Tenemos que conocer cómo está organizado nuestro país para gestionar el agua. Cuando existe una empresa X, no voy a decir el rubro agrícola, minera, industrial, etcétera, que está efectuando un vertimiento y contaminando una fuente de agua o un río, ¿a quién acudiría? ¿A quién acudiría usted, señor? Si alguien le dice, mira, están contaminando esta fuente natural del agua, esta empresa está botando el agua. ¿Quién cree que le debería solucionar ese problema? Mucha gente va a decir el ANA, cuando en realidad quien fiscaliza a las empresas es OEFA. Tenemos un sistema muy complicado y a veces nosotros actuamos y lo peor es que a veces actuamos y la cosa va creciendo y nos falta entonces más espacios de estos para conversar, para compartir, para irnos enterando cómo es realmente la gestión del agua en el Perú. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? El reto, la visión de la Autoridad Nacional del Agua, la razón de estar reunidos esta noche. ¿Cuál es nuestra aspiración? Lograr la seguridad hídrica. ¿Ustedes creen que el Perú podrá tener una seguridad nacional si primero no tiene una seguridad hídrica? Imposible. La base para el desarrollo, para la estabilidad social, la base para tener un clima de paz en el país es primero tener seguridad hídrica. Y cuando hablamos de seguridad hídrica, hablamos de que debemos preocupar, inclusive no hay seguridad alimentaria, que es un tema tan pero tan importante si primero no hay seguridad hídrica. Y cuando hablamos de seguridad hídrica, hablamos de tener agua en abundancia para atender a los ecosistemas. Yo no puedo garantizar agua para las poblaciones si primero no garantizo agua para los ecosistemas. Necesito agua para los ecosistemas, necesito agua para las poblaciones, para nosotros, pero también necesito agua para las actividades productivas, la industria, la minería, la energía, la agricultura, etc., etc. Pero la seguridad hídrica no se limita a eso, se limita también a tener a las poblaciones protegidas frente a eventos extremos como los que nos ha ocurrido en los últimos días y que de verdad es medio complicado ver cómo ocurren cosas y sale, por ejemplo, un alcalde y dice esto es responsabilidad del ANA y la ANA puede decir no, pero esto es responsabilidad del alcalde y finalmente, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que tampoco los tomadores de decisiones a veces tenemos esta cultura de prevención del agua. Porque si tuviéramos esa cultura de prevención del agua, los tomadores de decisiones tendrían que priorizar en sus planes operativos las acciones necesarias para tener a las poblaciones debidamente protegidas frente a estos eventos extremos. Entonces, el concepto que les quiero compartir, la visión que todos debemos tener como país es obtener la seguridad hídrica. ¿Y qué hacemos para lograr este anhelo que es la seguridad hídrica? Lo primero es la planificación. Ojo, la gestión del agua no debe depender de la decisión de un funcionario de turno. La gestión del agua debe estar sustentada en instrumentos de planificación. Y yo lo que les digo a mis alumnos, no hay planificación sin participación. Es absurdo, no puede existir planificación sin participación. Van de la mano. Y no hay planificación sin participación, sin ejecución de proyectos. De nada le vale a usted
planificar que va a ser un destacado ingeniero si no se pone a estudiar, si no se matricula en una academia, si no postula a la universidad, si no se compra los libros, etc. Entonces, si yo planifico ser ingeniero, tengo que hacer todas estas cosas. Si yo planifico tener seguridad hídrica en el país, tengo que ejecutar proyectos hídricos, proyectos estructurales y no estructurales, infraestructura gris e infraestructura verde. Entonces, son las cosas que tenemos que hablar cuando hablamos de la planificación hídrica. Estamos trabajando fuertemente en la formalización. Y cuando hablamos de formalización, no nos referimos únicamente al derecho, a la licencia para hacer el uso del agua, sino también lo que tenemos que hacer es la formalización de los vertimientos de las aguas residuales tratadas. Pregunto, ¿cuál es la mayor fuente de contaminación en el Perú? De los ríos, principalmente los ríos de la costa. A ver. La principal fuente de contaminación de los ríos del Perú, principalmente en la costa, de los ríos de la costa del Perú. La agricultura tenía una contaminación difusa por pesticidas. Agricultura, ¿alguien piensa que puede ser otra fuente de contaminación? Las ciudades. Nuestra principal fuente de contaminación en los ríos son los vertimientos de las ETS, de las aguas residuales tratadas domésticas. No tenemos plantas de tratamiento. A lo largo de la historia nos hemos preocupado por poner agua potable, pero no por la devolución de las aguas. Y las ETS y las gas prácticamente, en su gran mayoría, arrojan las aguas sin ningún tratamiento eficiente. Un ejemplo bonito que hay en el Perú, que es digno de destacar, así es lo que ocurre en Arequipa. No sé cuántos saben la historia esta de Arequipa, donde Cerro Verde capta todas las aguas residuales domésticas y las lleva y con eso hace funcionar su unidad minera. Le soluciona el problema a Arequipa porque ya las aguas residuales no van al río Chili y a la vez él se lleva esas aguas para su proyecto y no compite con otros sectores como es el agrícola. Entonces, tenemos que formalizar no solamente aquel que hace el uso del agua. En el Perú tan solo tenemos formalizado apenas el 30% de los usuarios de agua. En el sector agrícola, ¿qué quiero decirles? De cada 100 agricultores, apenas 30 tienen licencias de uso de agua. El resto es un proceso que nos falta aún formalizar. Y en lo que es vertimientos, se tiene que formalizar. Pero ojo, para formalizar vertimientos, la condición previa es construir plantas de tratamiento. No voy a formalizar desagües. Entonces, ahí se tiene que trabajar muy fuerte para que se construyan las plantas de tratamiento que nos permita en un horizonte muy cercano a poder ir limpiando nuestras aguas. Yo no puedo gestionar si no tengo una información adecuada. Entonces, un tema que estamos trabajando muy fuerte es en la información. Es que es absurdo. ¿Quién de ustedes va a la tienda a comprar, no sé, pues, qué sé yo, usted va a comprar a la tienda 1 kilo de azúcar que el tendero le dice pasa y si encuentras en el almacén el kilo de azúcar, te lo doy? No es así. El que administra debe saber cuánto hay, debe conocer su contabilidad, sus cuentas. Y lo que ocurre en el Perú es que cuando viene el titular de un proyecto a pedir lo que se llama acreditación de disponibilidad hídrica, la ANA le dice, haz el estudio, invierte este estudio, tienes que hacer estas acciones y si tú me demuestras que hay agua, recién te doy la acreditación de la disponibilidad hídrica. ¿Qué hemos hecho? Se ha expedido una norma muy importante, el Decreto Supremo 022-2016 Minagri. Ahora, desde este año, para pequeños proyectos de saneamiento y pequeños proyectos agrícolas, nosotros otorgamos ese documento tan complicado que se llama acreditación de disponibilidad hídrica, sin exigir al administrado, al alcalde, al presidente de la JAS o de la comunidad, sin exigirle que ellos presenten ningún estudio. Porque yo como ANA debo saber si hay o no hay disponibilidad hídrica. Para eso se han invertido millones de soles a lo largo de la historia en sendos estudios. Entonces es un avance muy importante y además eso elimina la corrupción. ¿Por qué? Porque si el alcalde necesita que se desarrolle un proyecto de inversión para que tenga agua potable en su pequeño centro poblado, tenía que contratar a un consultor que le haga un estudio y luego presentar ese estudio a la ANA. Y la ANA podría observarlo, como de hecho ocurría. Entonces, el alcalde tenía que ir al consultor, pero como tienes plazos que se vencen y tienes un sistema nacional de inversión, o teníamos un sistema nacional de inversión pública, etcétera, al final
hasta eso motivaba que sea una fuente para posibles actos de corrupción. Ahora no. Ahora, cuando se quiere un proyecto de inversión pública para saneamiento o para pequeños proyectos agrícolas, es la ANA la que de oficio, sin exigir costo, le tiene que dar la disponibilidad hídrica al titular de ese proyecto. Porque finalmente, ¿cuál es el mensaje de este gobierno? Nosotros queremos llevar el agua a todas las poblaciones y con estos esquemas que teníamos no lo lograríamos. Estamos dando amplias facilidades para el desarrollo de este tipo de proyectos y por eso es que va de la mano el manejo de la información con la reducción de esto que ya parece algo complicado, que le llaman la tramitología, pero más parece la traumatología. En fin, les hablaba entonces que el punto principal para una adecuada gestión de los recursos hídricos en el Perú parte por la planificación. Los grandes objetivos nacionales en el Perú están escritos en un documento que se llama la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Cuando hablamos de política, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de política, en el sector público estamos hablando de los objetivos nacionales. ¿Cuáles son los grandes objetivos nacionales en materia de recursos hídricos? Están escritos en ese documento que se llama Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Y los objetivos nacionales están señalados en 5 grandes ejes. ¿Queremos mejorar la gestión del agua en el Perú? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar la cantidad, mejorar la calidad, mejorar la oportunidad, tener una cultura del agua, mejorar la cultura del agua y tener a las poblaciones protegidas frente a eventos extremos. Esos son los grandes ejes que tenemos en el Perú para mejorar la gestión de los recursos hídricos. También como objetivo, como norte, como horizonte, como meta a la cual llegar, lo tenemos escrito. Pero además tenemos un Plan Nacional de Recursos Hídricos que establece las acciones, los responsables, las inversiones que se deben ejecutar para poder alcanzar estos objetivos. De ahí que se establece que desde el año 2012 hasta el año 2021 deberíamos invertir 85.000 millones de soles. 60.000 millones de soles en lo que son obras de saneamiento y el resto sobre todo en mejora de la eficiencia. Y del 2021 al 2035 deberíamos invertir otros 65.000 millones de soles. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer, ya sabemos en qué hay que invertir. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Quién pone la plata? Ese es el gran detalle. Sabemos que se tiene que construir tanto en represamiento, sabemos que se tiene que invertir tanto en mejorar la eficiencia y el detalle está entonces cómo se consigue la plata. Y entonces el detalle está en recurrir a mecanismos como las asociaciones públicas privadas, en recurrir a obras por impuesto, algún tipo de mecanismo que permita la ejecución de los grandes proyectos que se necesitan para atender las demandas de agua en el Perú. Entonces, eso es el tema de lo que es la planificación de los recursos hídricos en el Perú. Bien, contarles que en el Perú tenemos 8 consejos de recursos hídricos de cuenca debidamente establecidos y tenemos 6 planes de gestión de recursos hídricos de cuenca. Y esperamos que en los próximos años se puedan conformar otros, ahí son 8 consejos adicionales. Mucha gente piensa que el consejo es un espacio de toma de decisiones. Pues no, tenemos que separar el rol de la autoridad que le corresponde a la Autoridad Nacional del Agua y el rol de la planificación que le corresponde al consejo. En el consejo van a participar representantes del gobierno regional. Ojo, quien preside el Consejo de Recursos Hídricos es el representante del gobierno regional, van a participar los gobiernos locales, los representantes de los usuarios agrarios y no agrarios, los representantes de los colegios profesionales, de las universidades, de la sociedad civil, para elaborar un documento que se llama el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca. Y en este documento se van a establecer las medidas que se deben ejecutar en esa cuenca para lograr la atención de las demandas de agua hacia el futuro. De manera tal que ningún proyecto que no esté alineado, que no guarde relación con este plan, debe pasar. Solamente deben pasar y deben aprobarse los proyectos que estén alineados con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca. Es decir, el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca es el elemento orientador de cómo se debe gestionar el agua en esa cuenca. Pero cuando hablamos de elemento orientador, ojo, siempre va a estar sujeto ¿a qué? A la ejecución de los proyectos. ¿Cuál es el problema? El problema está en que no hay una ley que le obligue al gobierno regional o al gobierno local a priorizar la ejecución que está en ese plan de gestión de recursos hídricos de cuenca. ¿De qué nos vale entonces
elaborar un plan de gestión de recursos hídricos de cuenca si finalmente los ejecutores no van a realizar los proyectos que están establecidos en estos planes? Además de los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca, la Autoridad Nacional del Agua está seriamente comprometido en lo que es la consecución de las metas del Objetivo del Desarrollo Sostenible. La meta número 6. Hasta el año 2015 teníamos el compromiso de cumplir con lo que se llamaban los objetivos del milenio. A partir del año 2015 y hasta el año 2030, lo que rige el acuerdo de la ONU se llaman los objetivos del desarrollo sostenible. Y por primera vez hay un objetivo, que es el objetivo 6, que es el de agua y saneamiento. Nos hemos comprometido que hasta el 2030 deberíamos brindar el servicio de suministro de agua potable a todas las poblaciones del Perú en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Hasta el 2030 en el Perú se debería eliminar la defecación al aire libre. En fin, hay una serie de compromisos que forman parte del objetivo 6 de los objetivos del desarrollo sostenible. Y quien lidera el alcance de las metas del objetivo 6 es la Autoridad Nacional del Agua. Ahora, lo que tenemos que hacer y lo que hacemos nosotros es promover con los gobiernos regionales que ejecuten estos proyectos. Por ejemplo, nosotros identificamos las zonas vulnerables por activación de quebradas o huaicos. Hacemos esos estudios y se los pasamos a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a INDECI, para que ellos ejecuten las acciones de prevención. O identificamos las zonas también altamente vulnerables por inundaciones de ríos y lo transmitimos también a los gobiernos regionales. Ese es nuestro rol como ente técnico normativo, mas no somos entes ejecutores. Esa es quizás la gran diferencia. Nosotros delimitamos fajas marginales, pero no somos los que tenemos la autoridad para autorizar o no el asentamiento de una población. Es medio ilógico el Perú. La ANA delimita una faja marginal y sobre esa faja marginal alguna municipalidad otorga un título de propiedad, cuando las fajas marginales deberían ser declaradas como zonas altamente vulnerables. Entonces, ahí nosotros necesitamos una mayor articulación, nosotros necesitamos una mayor coordinación entre los diferentes actores que tenemos que ver alguna labor con lo que es la gestión del agua en el Perú. Pues bien, yo tengo un mensaje que siempre es muy importante. ¿Quién de ustedes ha desarrollado alguna vez algún proyecto de inversión? Público o privado. Como ingenieros, yo me imagino que siempre hemos elaborado un proyecto de inversión. La construcción de un canal, la construcción de un pequeño reservorio o un proyecto privado. Cuando ustedes ven un proyecto de inversión, lo primero que tienen que pensar es en la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua es el punto de partida para el desarrollo de cualquier proyecto de inversión, grande o pequeño. ¿Por qué? Porque todo proyecto de inversión requiere agua. Y los proyectos de inversión son puestos a consideración de la Autoridad Nacional del Agua para que la Autoridad Nacional del Agua evalúe los instrumentos ambientales. Y si la opinión de la Autoridad Nacional del Agua es negativa, ese proyecto simplemente no va. Entonces, lo primero que necesita un proyecto de inversión en el Perú es tener la certificación ambiental. La certificación ambiental es el documento, la resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental. Y eso lo otorga la autoridad ambiental sectorial. Pero para que la autoridad ambiental sectorial otorgue la certificación ambiental, necesita primero una opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, es importantísimo. Mucha gente a veces no lo advierte, pero quizás uno de los roles más importantes, de mayor trascendencia y donde tenemos la mayor presión y carga de trabajo es en la evaluación de los estudios de impacto ambiental. La Autoridad Nacional del Agua tiene esa tarea fundamental de evaluar los estudios de impacto ambiental y a partir de ahí se otorgan todos los títulos habilitantes que requieren los proyectos de inversión para su desarrollo. Entonces, compartirles, por ejemplo, que en el 2016 hemos evaluado proyectos por 7.305 millones. Pero fíjense, en el 2016 hemos evaluado proyectos por 7.300 millones. Y en el 2015 evaluamos proyectos por 15.000 millones. Del 2016 al 2015 hemos evaluado menos del 50% de lo que evaluamos el año anterior. 2013 evaluamos proyectos por 14.000 millones. 2014 por 17.000. 2015 por 15.000 y en el 2016 por 7.000. ¿Qué pasó? Los grandes proyectos mineros donde concentran las grandes inversiones estuvieron paralizadas.
Y en cambio, donde sí tuvimos un fuerte trabajo fue en los proyectos de saneamiento. El año pasado y este año nuestra gran carga en la evaluación de instrumentos ambientales es en el desarrollo de proyectos de saneamiento. Pues bien, nuestra institución, la Autoridad Nacional del Agua, como pocas instituciones, tiene presencia en todo el Perú. Tenemos 72 órganos desconcentrados que se llaman administraciones locales de agua y encima de ellos tenemos lo que se llama autoridades administrativas del agua, 14 autoridades administrativas del agua. Anteriormente, yo no sé cuántos de ustedes habrán hecho un trámite en el ANA alguna vez. ¿Quién de ustedes ha sufrido ese calvario que vas donde el ALA, estás 1, 2, 3, no sé cuántos meses y cuando crees que ya está tu trámite hecho, ¿qué te dicen? Se fue a la AAA, de Tacna a Arequipa y no quiero seguir. Y entonces muchas veces tú estás esperando o gastas tu dinero para irte hasta la sede de la AAA y da la coincidencia que cuando llegas a la AAA, el expediente fue regresado con observaciones de la AAA al ALA. Y entonces así no se puede gestionar los recursos hídricos. Dicen que justicia que tarda no es justicia. Y una administración que demora, pues tampoco es una administración efectiva. Cuando hemos empezado esta nueva gestión, teníamos 70.000 expedientes pendientes de atención. 70.000. Hoy en día estamos con 43.000 expedientes pendientes de atención y estamos reduciendo tremendamente los plazos. Y eso exige un esfuerzo muy grande, pero sobre todo la automatización, lo que significa lo que es gobierno electrónico. Pero mucho pasa por el cambio de chip. Y ya tenemos alguna palabra. O cambias el chip o se cambia el equipo completo. ¿Por qué los funcionarios públicos no somos felices si no observamos los documentos? No sé cómo decirles a los funcionarios públicos, nosotros tenemos que dar las facilidades, pero muchas veces nos convertimos en los que ponemos los obstáculos. Entonces, estamos cambiando el chip y también algunos equipos en la Autoridad Nacional del Agua, y prueba de ello es que de 70.000 expedientes que teníamos pendientes, ahora tenemos 43.000. Es una reducción importante. Y habían cosas como la siguiente. Imagínese usted una persona, ¿cuánto es un topo? Un topo de terreno, ¿a cuánto equivale? Un topo. No hay nadie de Arequipa. En Arequipa la mayoría son minifundistas que tienen topos. 3.300, va por ahí, ¿no? Imagínense, nuevamente el ejemplo, una persona en Tacna tiene 2 topos, muere el esposo, la viuda, para obtener un crédito o para obtener cualquier cosa necesita que la licencia o estar empadronada solo a su nombre, porque ya el esposo murió. Tenía que viajar desde el ALA hasta la triple para algo que es tan sencillo, que es el cambio de nombre. Y eso no puede ser. Entonces, con este decreto supremo, ahora los ALAs hacen el cambio de nombre de los predios de las licencias. Pero ¿qué ocurría? Yo he visto casos hace muchos años atrás que cuando hacía el cambio de nombre, porque el señor Pérez le vendía la propiedad al señor Quispe, pero resulta que el señor Pérez tenía agua para 10 hectáreas. Y cuando se hacía el nombre para el señor Quispe, aparecía que tenía agua para 15 hectáreas. O sea, un simple cambio de nombre en algunas veces también generaba que, no sé cómo, aparezca más agua, más volumen, algunas cosas que distorsionan la realidad. Entonces ahora se ha hecho ese tema de una manera automatizada. Cuando hay un cambio de nombre, simplemente es en automático y pasa la licencia con las mismas condiciones y ya no le damos una facilidad para que el operador pueda manipular los datos. Entonces, tenemos que ir avanzando para dar una mejor atención a los ciudadanos. Entonces, se ha transferido funciones a nuestras salas para que resuelvan con una mayor celeridad y se les ha dado las funciones para que puedan resolver los proyectos de saneamiento sin exigir, insisto, la presentación de estudios a los administrados. Algunos de los temas que nosotros vemos en los proyectos de saneamiento son, por ejemplo, la acreditación de la disponibilidad hídrica. Ese es el terror de todos los procedimientos. Lo primero que tenemos que pensar es en la acreditación de la disponibilidad hídrica. Eso es lo fundamental. Si usted no obtiene esto, su proyecto no va a avanzar. Lo segundo ya es una autorización para ejecución de obras y al final una licencia de uso de agua y una autorización de vertimiento. Son los 4 grandes títulos habilitantes que necesita un proyecto para
que pueda ir hacia adelante. Insisto, un proyecto cualquiera, lo primero que necesita es su acreditación de disponibilidad hídrica. Con la acreditación de la disponibilidad hídrica podrá obtener su certificación ambiental y los demás títulos. Cuando ya tiene la certificación ambiental, podrá tener una autorización de ejecución de obras y cuando ya está la obra hecha, una licencia y una autorización de vertimiento de agua residual. Así que los procedimientos, los resumo así súper rápido que hay en el ANA es, número 1, disponibilidad hídrica. La disponibilidad hídrica ahora la puede otorgar la propia ALA sin exigir la presentación de estudios porque nosotros ya sabemos si hay o no hay agua para un proyecto. Y también lo podemos dar a través de una opinión que damos al estudio de impacto ambiental. Entonces, el tema fundamental, lo más complicado es la disponibilidad hídrica. Una vez que tenemos la disponibilidad hídrica, la ANA evalúa y emite opinión a los estudios de impacto ambiental. Una vez que el sector apruebe el estudio de impacto ambiental, la ANA autoriza la ejecución de obras. Y una vez que la ANA autoriza la ejecución de obras, otorgamos la licencia de uso de agua. Ese es el mecanismo cómo operamos en sencillo desde la Autoridad Nacional del Agua para que pueda prosperar un proyecto de inversión. Pues bien, creo que con esta lámina voy a resumir sin perjuicio de que podamos conversar y todas las consultas que me puedan realizar, trataremos de absolver. Porque yo sé que es pesado tratar de prestar atención, no sé, más de 30 minutos, pero fíjense, con esta lámina trato de resumir todo el quehacer de la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua, si yo tuviera que resumir toda mi exposición, si yo tuviera que resumir lo que hace el ANA, la resumiría acá. La Autoridad Nacional del Agua es la institución que cuida las fuentes naturales del agua. Ojo, nosotros no tenemos intervención en las redes de agua potable. No tenemos intervención para autorizar la construcción de un canal de segundo orden. Lo que nosotros velamos es fuente natural del agua, solamente fuentes naturales de agua, y en la fuente natural del agua lo que nosotros velamos es el cumplimiento de los ECAS, los estándares de calidad ambiental. El estándar de calidad ambiental te define el grado de concentración que puede recibir una fuente natural del agua como cuerpo receptor. Eso es lo que nosotros vemos. Y obviamente, si yo veo la fuente natural, también tengo que determinar cuáles son los caudales ecológicos que deben estar en esa fuente natural del agua. Entonces, yo veo lo que es fuentes naturales del agua. Toda acción que se ejecute en una fuente natural del agua debe ser autorizada por la Autoridad Nacional del Agua. Si va a cruzar un puente, la ANA debe autorizar. Si se va a hacer una ocupación en una faja marginal, la ANA debe autorizar. Si se va a hacer un desvío, una bocatoma, toda acción que se pretenda ejecutar en una fuente natural del agua debe ser autorizada por la Autoridad Nacional del Agua. Y como la Autoridad Nacional del Agua administra las fuentes naturales del agua, cuando se extrae el agua para una actividad, entonces la ANA autoriza la extracción del agua para cualquier actividad a través de un título que se llama licencia de uso de agua. Cualquier persona que necesita el agua para una actividad de carácter permanente necesita una licencia y quien otorga la licencia es la Autoridad Nacional del Agua. La licencia se te otorga para una actividad y un lugar determinado. Se te otorga con fines agrícolas en el Fundo La Pampa, tú no puedes usarla con fines industriales. Tiene que ser con fines agrícolas para el Fundo La Pampa. Tampoco la puedes usar en el Fundo El Perol. Es para un objeto y un lugar determinado. Claro, si tú quieres cambiar el objeto, tendrás que hacer tu trámite de modificación de licencia. Pero en esencia la licencia es para un objeto y para un lugar determinado. Ahora, si el agua que resulta residual producto de la actividad la vas a utilizar en la misma actividad, no necesitas ningún título. Pero si el agua que se te dio para una actividad la vas a usar luego en otra actividad, entonces vas a necesitar una autorización de reuso. Y así como el ANA te autoriza para usar el agua, cuando tú vas a devolver el agua a la fuente natural, necesitas una autorización de vertimiento de agua residual tratada. Esta autorización de vertimiento de agua residual tratada te la otorga la ANA. Hasta hace un mes aproximadamente, la ANA te exigía dos cosas: estudio de impacto ambiental y opinión favorable de DIGESA. Ahora
en este marco de evitar dobles evaluaciones y de simplificación administrativa, ya no se exige la opinión de DIGESA, que resultaba medio absurdo. DIGESA evaluaba lo mismo que evaluaba el ANA. Uno iba con su papel, su expediente a DIGESA, DIGESA evaluaba, te daba la opinión favorable y con el mismo expediente ibas donde el ANA para que te vuelva a evaluar lo mismo. Entonces, con esta ley ha dicho, no, ya DIGESA no interviene, lo hace el ANA. Y es que, en esencia, resulta medio complicado nuestro sistema y con eso termino. Señor, usted tiene un proyecto de inversión, entonces usted sabe que va a necesitar una licencia de uso de agua, una autorización de vertimientos, una autorización para ejecutar obras. Todas esas acciones, ¿dónde las escribe? Todas las acciones de un proyecto que tienen que ver con el uso del agua o con la afectación al ambiente, ¿dónde las escribe? ¿Dónde las ponemos? Las detallamos en el estudio de impacto ambiental. Entonces, en el estudio de impacto ambiental se detallan todas las acciones que hace el sector. Le dice, ANA opina, y la ANA opina. Con relación a agua, si hay agua. Con relación al vertimiento, no afecte el cuerpo natural. Con relación a las obras, se puede ejecutar las obras. Ok, doy una opinión favorable. Va al sector y el sector otorga, aprueba el estudio de impacto ambiental. Con ese estudio de impacto ambiental luego viene el administrador y dice, ANA, autorízame a ejecutar las obras. Lo mismo que evaluó la ANA cuando emitió la opinión al estudio de impacto ambiental, evalúa para otorgar la autorización de obras. Y lo mismo para otorgar la licencia. Y lo mismo para otorgar el vertimiento. Entonces, lo que se está estableciendo es lo siguiente. Cuando el ANA emite una opinión al estudio de impacto ambiental, debe evaluar todos los aspectos, obras, vertimientos, usos de agua. Y en esa sola vez debe evaluar todo para evitar un doble trámite. No se trata de flexibilizar la evaluación, se trata de concentrar en un solo acto la evaluación para que sea de una forma integral y evitar que luego se dé 2 o 3 o más trámites. En realidad se han identificado como hasta 8. Por ejemplo, existían proyectos que el ANA emitía una opinión favorable y cuando venía ya con el estudio de impacto ambiental como opinión favorable del ANA a obtener su licencia, se decía, no, no procede. Pero ¿cómo no iba a proceder en este momento si ya el ANA opinó favorablemente? No sé si me dejo entender. Había esas contradicciones. Y para evitar eso es que se establece que ahora, en un solo momento, se pueden evaluar todos estos aspectos. En fin, es una etapa, es un proceso de mejoras que paulatinamente se tienen que ir implementando en nuestro país, porque finalmente lo que tenemos que buscar es ir destrabando procedimientos, ir acelerando inversión, pero sobre todo, lo que se necesita es que nuestras evaluaciones sean cada vez más rigurosas. Por eso es que, por ejemplo, y para cerrar, en el tema de presas, antes no existía una norma que regule los planes de descarga, ahora tenemos una norma que regula los planes de descarga. Antes no existía una norma que regule caudales ecológicos, ahora tenemos una norma que regula caudales ecológicos. Estamos próximos a prepublicar una norma que regula lo que es un reglamento de seguridad de presas, porque la presa no es solamente infraestructura y suelta agua, sino también tiene que ver un tema de seguridad con toda su área de influencia. Y tenemos que regular los planes de aprovechamiento para garantizar que las descargas se realicen de tal manera que se pueda también atender las siguientes campañas. En fin, son algunas de las cosas que les quería compartir con relación a las acciones que hacemos desde la Autoridad Nacional del Agua. Con una sanción de la Autoridad Nacional del Agua solamente no se va a mejorar la gestión del agua. Los problemas del agua en el Perú requieren la articulación, la coordinación de los diferentes niveles de gobierno. Por eso es que el ANA conduce un sistema nacional de gestión de recursos hídricos, el cual permite que nos podamos sentar con los diferentes ministerios, con los diferentes gobiernos regionales o locales, para poder conjunto buscar y encontrar las soluciones que permitan mejorar la atención de las demandas de agua en el Perú. Yo les quedo muy agradecido por su atención, han sido muy amables. Muchas gracias.